Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos desde la Universidad de Afid, hoy para hablar acerca de un tema que resulta ser sencillo, pero que en realidad tiene un profundo calado. Estamos hablando de la conversación, pero no cualquier tipo de conversación. Estamos hablando de una conversación con distintos, con extraños, para construir país. Y antes de presentarle a los invitados, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles un texto que escribí hace algunos días en uno de los medios institucionales para poder ambientar un poco esta conversación. Y dice: a veces siento orfandad o infertilidad en las conversaciones con otros, porque las ideas salen con fuego de la boca, pero mueren una vez brotan del cuerpo. ¿Esas ideas cómo se materializan? A veces imagino que hay alguien por ahí que las escucha y que tiene el poder para que no mueran precozmente. Sé que todos fantaseamos con eso ante la esterilidad del diálogo. ¿Quién recoge las conversaciones callejeras, las que arreglan el país en una tienda, las ideas que dan los adultos mayores o los jóvenes en fútiles conversaciones que nadie teje? ¿A dónde van a parar las propuestas de la gente de a pie? Bien, con esta introducción les quiero contar que hoy vamos a hablar de una iniciativa que se llama Tenemos que hablar Colombia, que viene justamente de una propuesta que ya se desarrolló en Chile, que se llama Tenemos que hablar de Chile. Y para eso tengo dos invitados que vienen justamente de ese país, de Chile. Saludamos hoy a Valentina Rosas, ella es la subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, y también a Claudio Fuentes, él es el jefe de sistematización de Tenemos que hablar Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos, un placer que estén aquí en la ciudad de Medellín, que estén en Colombia, porque tenemos mucho que aprender de ustedes. Muy bien, muchas gracias, muy felices de estar en Medellín. Claudio Gracias. también dice lo mismo. Sí, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar primero hablando acerca de los antecedentes. ¿Por qué surge este movimiento, esta iniciativa, esta propuesta de Tenemos que hablar Chile? Tenemos que hablar de Chile, porque en Colombia es Tenemos que hablar Colombia y aquí es Tenemos que hablar de Chile. Y estas iniciativas nacen en medio de la incertidumbre. ¿Qué estaba pasando en Chile en ese momento? ¿Por qué surge Tenemos que hablar de Chile, Valentina? Así es, bueno, nosotros hace casi 2 años, 18 de octubre del 2019, un gran estallido social que nos hizo ver muchas crisis y yo creo que parte importante de la crisis social en sí misma era visibilizar esas problemáticas, hablar de temas que no estábamos hablando, cuestionarnos los roles de ciertas autoridades. Y veíamos una ciudadanía con eso, muchas ganas de expresarlo en la calle de distintas formas, pero también de dialogar al respecto, de conversar al respecto. Han habido otros procesos de participación en Chile, tal como procesos de diálogos acá en Colombia, y ante esta crisis social y política mucha gente se organizó con sus vecinos, con sus colegas, con sus estudiantes a tener diálogos, cabildos, los llamamos en Chile, para conversar sobre lo que estaba pasando en el país. Pero era información que en general se perdía, que quedaba ahí, que era como tú mencionabas ahí, que a veces se quedaba en eso, desaparecía, además de ser una muy buena conversación. Y ahí sentíamos que las universidades tenían un rol importante, en ser actores que normalmente están analizando, sistematizando información y metiéndola en el debate público. Sentíamos que era solo escalar un ánimo de diálogo que ya había y darle cuerpo para meterlo luego en la toma de decisiones. Claudio, me parece muy particular lo que pasó en Chile y también en Colombia, porque fueron las universidades las que propiciaron estos diálogos, porque de alguna manera hay mucha credibilidad en la sociedad. Si uno ve los actores y ve las encuestas y ve las mediciones, las universidades siempre tienen una alta credibilidad ante la ciudadanía. Háblanos de esa experiencia de las universidades, específicamente 2 universidades chilenas que se unen en torno a esta propuesta. Sí, las universidades tienen, por un lado, la posibilidad, los conocimientos, pero también la responsabilidad, ¿no?, con la ciudadanía de poder contribuir a canalizar esa energía, esas inquietudes, ¿no? Pero hay un concepto muy importante respecto de la perspectiva que hemos tomado, en términos de que no queremos protagonizar la discusión, las conversaciones, el diálogo, sino que poder andamiarlas, poder ayudar para que se manifieste la voz de las personas. Muchas veces se confunde un poco eso y a veces quienes estamos en la academia queremos explicar lo que las personas dijeron o pensaron. En nuestro concepto, la idea no es explicar lo que la gente está pensando o sintiendo, sino que ayudarla a expresarla tal y cual lo están sintiendo o pensando. Muy bien, en la Universidad de Afid estamos hablando de un concepto lindo que es como tejer,
dentro de la universidad, eso es justamente tejer una cantidad de hilos que a lo mejor estén muy sueltos. Yo quisiera preguntarte, Valentina, ¿cómo se genera esta propuesta? Ya sabemos el malestar, la incertidumbre, el pesimismo que había en Chile. Ustedes, las universidades levantan la mano y dicen, bueno, vamos a comenzar a tejer estas conversaciones. ¿Cómo es ese proceso de ir afinando la metodología, el camino, la ruta? ¿Cómo fue ese proceso de armar toda esa gran iniciativa de Tenemos que hablar de Chile? Sí, fue un proceso intenso e interesante. Partimos obviamente aprendiendo de experiencias previas en el país. Han habido muchos ejercicios de diálogo, miramos también Colombia, Canadá, muchos otros espacios de diálogo que había, porque había mucho que aprender de cosas que ya se habían probado. Luego estuvimos analizando las distintas formas de poder llevar a cabo eso en Chile, obviamente ahí con el rol de las universidades. Estaban pasando otro tipo de diálogos que a la gente le acomodaba ciertas metodologías, ciertas preguntas. Ya veíamos algunas cosas que estaban funcionando mejor o no también en el país y que nos permitían aprender. Teníamos un diseño más o menos listo y llegó el coronavirus y nos impidió salir a recorrer Chile, que la idea era hacerlo presencial, siempre territorial, físico, y teníamos un equipo preparado para viajar por todo el país, pero finalmente tuvimos que transformarnos de manera improvisada y obligada en un proceso de participación ciudadana digital, pero que hoy día creo que hemos ganado muchísimo con eso. Estamos convencidos que no solo fue una buena alternativa, sino que es una buena opción en sí misma. Y por supuesto mucho de lo que estábamos diseñando y que ya habíamos probado y que estábamos por cerrar, tuvimos que pasarlo al digital, probar, ajustar, hacer muchísimos cambios. Y fue un proceso en general muy construido con distintos actores. Hacíamos mucho testeo, invitábamos a personas a participar, a quedarse después del diálogo, a comentarnos si habían entendido las preguntas, si se sentían cómodos, qué les había parecido el grupo y aprender, iterar. En el fondo, nadie en el mundo había hecho participación ciudadana digital en tiempos de pandemia. Y nosotros tampoco teníamos la respuesta, pero había que probar y iterar hasta conseguirlo. Muy bien. Claudio, vamos a pasar de toda esa parte técnica que es hermosa, extraordinaria, cómo ustedes logran adelantar ese tipo de conversaciones digitales únicas en el mundo, para que me hables más desde el corazón, desde el sentimiento, porque es que ahí se generaron unas conversaciones hermosas, que es lo que estamos viendo en Colombia. Personas que no se conocen, que nunca se hubieran conocido de no ser por esta plataforma. ¿Qué sucedió en Chile? Y no sé si tengas algunos casos específicos que recuerdes en ese proceso de sistematización, que digas qué bonito que estas dos personas se encontraron, siguen en contacto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué chispazos de encuentros lindos nos puedes narrar? Yo diría que nosotros hablamos como resultado, como producto de todo este proceso, de grandes hallazgos. Pero de pronto con el tiempo yo creo que coincidimos en eso, en que el gran hallazgo tiene que ver con la valorización que se le da a la experiencia misma de poder hablar y contactarse con otros, ¿no? Porque eso era lo principal, es decir, las personas se sentían muy agradecidas de haber tenido esa posibilidad. No agradecidas de nosotros por haberlo facilitado, sino que agradecidas de poder darse cuenta de que tienen las herramientas, que no estamos tan enojados unos con otros y que tenemos muchas más coincidencias que diferencias, ¿no? Y que de pronto las burbujas en las que las redes sociales nos ayudan a entrar son de alguna manera un espejismo del que podemos librarnos, ¿no? Ahora, respecto de la pregunta de experiencias específicas, yo no estuve en la escucha de esas experiencias, pero sí en la sistematización, entonces tengo que leer cientos, a veces miles de opiniones, ¿no? Y básicamente la experiencia emocional o sentimental es muy fuerte. No solo es una declaración de cómo me siento, ¿no? Sino que también lo que vimos, y ahí Valentina puede profundizar, también había mucho de aprovechar la experiencia o la pregunta acerca de cómo te has sentido para dejar ver o poder canalizar sentimientos que estaba produciendo el encierro y frustraciones que son históricas, ¿no? Porque Valentina decía también, esto tiene un punto crítico hace 2 años, ¿no? Y que la gente sale a la calle y manifiesta su descontento, pero también hay muchos otros hitos hacia atrás de frustraciones respecto de cómo se conduce el país, qué pensamos de nuestros políticos, nuestros representantes,
Hay una generación que hoy día tiene 35 años, que nos hemos dado cuenta, principalmente mujeres jóvenes, que están cambiando la opinión en el país, que son las personas que ponen los nuevos temas, ¿no? O que defienden ciertas formas de pensamiento, de vida que son nuevas y que están refrescando nuestra manera de entender la gobernanza y de entender la política. Entonces, y esas mismas mujeres también están sufriendo otros problemas, ¿no? Y son esa generación de 35 años, por darte un número que puedo estar, no soy tan preciso, ¿no? Pero es una generación de mujeres y de hombres que en el 2006 estaban en secundaria, ¿no? Y que salieron también a la calle a protestar sobre educación, que luego en el 2011 estaban en la universidad y también salieron a protestar por otros temas, ¿no? Entonces esto es algo que es una sumatoria de frustraciones y que confluye en un momento y que de pronto uno dice, mira, esta es la causa de lo que vimos, pero es más complejo que eso, ¿no? Y respecto a Valentina, tú podrías tal vez profundizar. Sí, ahí bueno, tuvimos múltiples experiencias, anécdotas, algunas de mucho llanto, mucha emoción, mucha tristeza, ofertas de trabajo entre distintos participantes, ofertas de profesoras que se comprometían a ayudar a mamás que decían que su gran complicación durante la pandemia era la educación de sus hijos. Tuvimos un montón de experiencias muy distintas, muy desafiantes para los facilitadores, quienes son finalmente la cara, los oídos del proyecto y hacen un trabajo increíble. Pero finalmente fue, yo creo que una experiencia de diversidad que no estamos acostumbrados. Y que el estallido social en Chile, me imagino acá tiene características similares, es un fenómeno profundamente urbano. La pandemia también tiene ciertas características, pero acá hablábamos de todo eso en conjunto. Entonces, todos aquellos que llegaban, los que iban a marchar y que decían, mis demandas son estas y las traigo al diálogo, pero que también se encontraban con gente de comunas rurales que decía, mi principal demanda es agua potable. O sea, yo todavía vivo en una comuna donde no la hay, y escuchar esa realidad, o habían, no sé, políticos o académicos que tenían indicadores de lo bien que funciona Chile en los números, que es una realidad, pero que también escuchaban las frustraciones de ciudadanos diciendo, a mí esos números nunca me han llegado, a mi experiencia. Y son todas verdades, son todas partes de ese Chile complejo, diverso, que en general no se encuentra, sobre todo en un Chile que es muy centralizado, donde Santiago es absolutamente protagonista. Y esa experiencia era muy novedosa para los participantes, con mucho temor. Muchos llegaban a observar primero, a ver qué era lo que preguntábamos, a ver quiénes era el resto del grupo, y finalmente la gran mayoría se quedaba y además disfrutaba de la experiencia. Yo les tengo que confesar que yo participé de los diálogos aquí en Colombia, yo lo llamo la magia de la conversación, y me encontré con una experiencia maravillosa porque era hablar con personas y me dio la sensación que era como de muchas Colombias diversas. O sea, pese a que uno pueda recorrer y conocer este país, hay unas profundidades que uno no alcanza a conocer, entonces era hablar no de una Colombia, sino de muchas Colombias. Y es muy bello porque, claro, uno frente a la pantalla del computador, uno hablar con una persona de un lugar completamente alejado, de Medellín, por ejemplo, y empezar a soltar, empezar ya a escuchar al otro y empezar uno a arriesgarse también a exponer el corazón, me parece que fue una iniciativa muy bella. Claudio y Valentina, antes de que hablemos, digamos, como de los hallazgos particulares, yo sí quisiera que nos contaras cómo fue ese proceso de sistematización, porque ¿cuántas personas exactamente participaron en este caso de las conversaciones digitales? Casi 13.000 personas, 12.700. Bueno, me imagino que sistematizar casi 13.000 personas debe ser un asunto complejo y difícil. ¿Cómo hicieron ustedes y qué luces nos pueden dar en el caso colombiano para que se vean reflejadas todas esas conversaciones tan diversas, tan disímiles, tan distintas, en un documento que se pueda entregar a aquellas personas que finalmente son las que también toman las decisiones en una sociedad? Sí, es un desafío técnico muy complejo. Una ventaja que teníamos, sí, es que yo había participado en el 2016 del proceso constituyente al que llamó a la presidenta Bachelet, que no tuvo un fin, digamos, práctico, porque se terminó el gobierno y no pasó nada más. Bueno, y por eso que luego después despertó, ¿no?, como los fantasmas, que decía Freud, con más fuerza. Y teníamos la suerte de que pude armar un equipo multidisciplinario, porque en esto siempre en la academia dice, bueno,
yo desde la sociología puedo aportar y ver que, y otro desde la ingeniería dice, bueno, también podríamos hacer esto, etc. Entonces, no es tan fácil hacer un grupo multidisciplinario con distintos conocimientos, con distintas estrategias y con distintas perspectivas, ¿no? Entonces, generamos este equipo, pudimos trabajar y enfrentar este desafío, porque no es simple. De hecho, el 2016 el gobierno primero salió a los grandes como centros tecnológicos a pedir ayuda para sistematizar, en ese tiempo eran 200.000 opiniones, en 3 meses. Entonces, cuando les dijeron que no había un software que hiciera algo así, con esa complejidad, rápidamente, con seguridad y con ciertos estándares, porque sí hay software para hacer algunas cosas, pero no en ese nivel de seguridad, con precisión, etcétera, de alta responsabilidad. Entonces, como no se encontró eso en el extranjero, volvieron a Chile a decir, bueno, a ver si nuestros paisanos, nuestros compatriotas pueden dar una solución, ¿no? Entonces ahí armamos algo y durante 4 años estuvimos aprendiendo y ya pudimos entrar a Tenemos que hablar de Chile con algunas ideas mucho más claras. Y el proceso básicamente, o las estrategias de sistematización, utilizan herramientas de análisis de discurso tradicionales, pero potenciadas con herramientas de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, con eso podemos poder dar respuesta. De hecho, hoy día estamos haciendo análisis en una semana para algunas herramientas del Tenemos que hablar de Chile, pero para procesos complejos de miles de opiniones nos podemos demorar 1 mes o algo así. Algo que hace 5 años te podías demorar 4 o 5 meses. Claro, por supuesto. Valentina, los hallazgos principales de Tenemos que hablar de Chile, ¿cuáles fueron esos hallazgos? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, y en base al trabajo de Claudio y su equipo, lo hemos conversado también mucho con el equipo acá, y algunas cosas que son los temas más hablados y que tiene bastante consistencia con otras encuestas que hemos visto en el país y que vemos la educación, la política, las pensiones, bueno, y la Constitución como los temas más hablados. Pero debajo de eso, y eso es lo que nos permite los diálogos, se puede sacar mucho, o sea, ver los matices, ver qué es todo lo que hablamos cuando hablamos de educación, todo lo que hablamos cuando hablamos de salud, de dignidad y de tantos otros conceptos. Y eso nos ha permitido armar un relato, que yo creo que es el mayor aporte del Tenemos que hablar de Chile, porque estudios que nos hablen de la sociedad, como decía Claudio, desde la sociología, de distintas disciplinas hay mucho, pero esto nos permite una narrativa para entender el malestar, qué significa el malestar, cuáles son nuestra mirada respecto de las expectativas del discurso que tenía quizás la élite, que se centraba especialmente en los grandes indicadores del país, cómo eso genera frustración para las personas, cómo eso genera anhelos de cambio. Los anhelos de cambio tienen una mirada institucional, hay un anhelo de cambio del proceso constituyente, de los actores políticos, pero también hay una necesidad de cambio social, de que nos tratemos entre todos mejor, de que elevemos el estándar de ética. Muchas veces la gente dice, siento que se están aprovechando de mí por tantos lados, la política, y siempre en muchos países tenemos críticas hacia nuestros políticos, pero también el mercado, las tiendas, los créditos se aprovecha de mí, y a veces también siento que mis vecinos, y cómo no me voy a sentir mal si todo ese círculo me afecta de alguna forma. Pero obviamente vemos un anhelo muy importante hacia la política, y eso era muy interesante, ver los matices. Veíamos que la política recibe muchas críticas, muchas, todos los actores de todos los niveles y de todos los colores, pero nace esa crítica porque hay un valor de la política, hay unas ganas de que funcione mejor, hay una visión muy fuerte del impacto de una política que funcione más conectada con la ciudadanía. Entonces nos permite decir, bueno, no hay solo una crítica, hay a la base una valorización de la política, de los actores locales, de lo importante que es tener conexión con los territorios, y eso da pistas de cómo mejorar también. Muy bien. Ahí, Sí. no sé si me permites Claro. un poco. Las personas comunes y corrientes, por llamar así, las personas que participan en el Tenemos que hablar de Chile, no hablan con términos y conceptos técnicos de alguna clase, ¿no? Políticos, sociológicos, sino que hablan de su vida cotidiana, de lo que sufren o de lo que celebran cada día. Entonces, por ejemplo, no hablan de que Chile ha pasado por un proceso capitalista o de individualización, de lo que tú quieras, pero hablan sí de los vulnerables que sienten su proyecto de vida. Entonces dicen, tenemos
Porque en Chile mucho se habla de los indicadores económicos, de la libertad en diferentes sentidos. Pero dicen, bueno, estamos en una máquina de producción y de ganar dinero, pero resulta que si algo ocurre, si se me enferma mi hermana, si tengo un hijo que le pasa algo, si entro a la universidad, todo mi proyecto se derrumba. Y eso me hace sentir frustrado, ansioso, deprimido, ¿no? Entonces están los sentimientos, está la fragilidad del proyecto individual, está la soledad de las personas en relación a cómo funciona un país, cómo es su economía, cómo hemos pensado el bienestar social, etc. Pero lo dicen desde su vivencia. Y eso es nuevo, eso es desafiante porque hay que poder, el trabajo que hace Valentina y el equipo de Tenemos que hablar de Chile, es de poder tomar los informes, que a veces pueden ser un ladrillo técnico, y poder ponerlo de tal manera que lo pueda leer cualquier persona. Eso es esencial, si no, todo lo anterior no tendría mucho valor. Hay que ponerlo en una narrativa simple, llana, y que refleje el mismo vocabulario y las mismas preocupaciones que tuvo la gente cuando nos hizo el favor de poder contarnos aquellas cosas que les parecían importantes. Para finalizar, Valentina, yo quisiera preguntarte sobre la utilidad de esas conversaciones. ¿Qué pasó después de que Chile conversó, de que Chile dialogó, que se recogieron, se sistematizaron todas esas propuestas? ¿Qué sucedió después? Bueno, yo creo que como hablábamos al principio, hay mucho valor y aprendizaje del proceso. Hemos visto mucha gente sorprendida y que nos llama mucho, quiere conversar mucho con nosotros por esto. ¿Cómo se genera empatía? ¿Es verdad que la gente se conecta a ese nivel y puede llorar en conjunto a través de una videollamada? Hay mucha incredulidad de lo digital, de lo que puede lograr. Y por lo tanto creo que el proceso en sí mismo ha sido un gran aprendizaje para nosotros y general para la clase política. El estándar también, yo creo que ha sido muy importante subir el estándar de participación ciudadana. Este es un proceso de participación ciudadana con la mayor rigurosidad posible, no es otro estudio de la universidad y no es otro proceso de participación ciudadana donde llegan los mismos de siempre. Es la mezcla de las cosas buenas de ambos y creo que hemos logrado eso, subir el estándar de hacer un esfuerzo importante por quienes participan, lograr que las comunidades que nunca participan, que nunca les han pedido la opinión, pues, puedan ser parte de esto, que el lenguaje, las preguntas, los horarios, los facilitadores los hagan sentir cómodos, seguros. Todos esos detalles influyen mucho y creo que ha traído una nueva conversación sobre cómo hacer participación ciudadana, que no es menos. Y finalmente los hallazgos, creo que también hemos visto mucho interés, no solo de los grandes actores de la política, no solo el Congreso, el presidente o los constituyentes, que quizás donde nosotros mismos queríamos llegar y que la foto más glamorosa es, por supuesto, con esos actores, pero había mucho interés de funcionarios públicos de Ventanilla, que también dice, mi forma de atender también genera incertidumbre, ¿cómo puedo mejorar yo? Ha habido interés de profesores, de qué se habla sobre la educación y cómo puedo mejorar yo la experiencia de tantos papás como apoderados, de adolescentes como estudiantes. Y así creo que había unas ganas de aprender, de escuchar y de tomar decisiones al respecto desde actores políticos y autoridades y representantes, pero también de muchos otros actores, editores de medios, artistas, genera un interés. Esto es una información tan compleja en el mejor sentido de la palabra, que de alguna forma puede ser útil para mucha gente. Muy bien, para finalizar, como una pregunta muy de carácter personal. Me imagino que a ustedes dos les sucedió que esa palabra conversar o esa palabra dialogar mutó, se transformó completamente después de esto que pasó en sus vidas. ¿Cómo ven hoy esa palabra dialogar? ¿Qué reflexión hacen de la misma? Sí, yo me quedo con el conversar. De hecho, entiendo que la etimología del conversar está muy relacionada al convivir, al habitar el mismo lugar. Y creo que eso habla mucho de estas conversaciones muchas veces nos evidenciaron que vivíamos en el mismo lugar, de esas Colombias o esos Chiles muy distintos, que son realidades a las que nos son completamente ajenas. En los diálogos me acuerdo que se conectaba gente que cuando decía de dónde era, habían otros del grupo que ni siquiera sabían, nunca habían escuchado esa comuna antes, no sabían si estaban en el norte o en el sur. Y ahí decíamos, lo que yo le cobro quizás a los políticos, a los medios, también me pasa a mí, yo tampoco sé mucho de la realidad de otros. Y a veces hablo por otros también y critico por otros también. Y nos permitió ver esa diversidad gigante, pero que también es un país. Y yo creo que lo otro que nos aprendimos todos es
que el diálogo no siempre es fácil, no es que no vamos a tener diferencias, no es que no van a haber controversias, no es siempre una conversación fácil, pero que vale la pena de todas maneras. Claudio. Sí, eso me ayudó de lo último que dice Valentina, porque es fundamental no pensar que tenemos que dialogar para llegar a un acuerdo o un consenso. Ese no necesariamente es el fin. Cuando hacemos una conversación con personas distintas, con diferentes formas de vida, que tienen convicciones muy asentadas respecto de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo debido, lo adecuado, tal vez el primer paso es saber en qué estamos en desacuerdo y decírnoslo a la cara, ¿no? Y claramente. Y ese puede ser un valor demasiado importante para lo que viene, porque también hay que entender que un proceso de diálogo, que una metodología como esta se puede ir perfeccionando en el tiempo, puede mutar y la podemos hacer de nuevo y hacerla mejor y volver a conversar con las mismas personas, etc. Yo creo que es el inicio de un camino, que es lo que nosotros hemos querido hacer en Chile también. Y para mí, a propósito de lo que se dice, el valor de la palabra es fundamental. Hay un pasaje de un texto de Freud del principio del siglo XX, en que hay un niño que le dice a la tía, háblame, tengo miedo. Entonces la tía le dice, pero ¿qué ganas si no puedes verme? Porque estaba oscuro, ¿no? Dice, bueno, hay más luz cuando alguien habla. Yo creo que ese es el mensaje. Maravilloso. Valentina, Claudio, muchas gracias por hacer parte de esta conversación. Sabemos que ustedes están haciendo como una transferencia de conocimiento importante hacia Tenemos que Hablar Colombia. Valoramos mucho ese ejercicio que ya se hizo en Chile y lo tomamos con todo el amor para poderlo desarrollar en Colombia. Y esperamos que todas esas experiencias que ustedes tuvieron, todo ese ejercicio de recoger las posturas, las ideas, las propuestas de todos los chilenos, también nos sirva a nosotros en Colombia para poder recoger todas esas expectativas y esas propuestas y que finalmente quienes tomen las decisiones de este país también, como decía Valentina, se tomen la foto, que eso es importante, y podamos hacer ese ejercicio de escucharnos, pero también de poner en práctica todo eso que recogemos. Muchas gracias de nuevo por estar en Medellín, por compartir todas esas ideas y esas propuestas de Tenemos que Hablar de Chile. Gracias por la invitación y para nosotros es un proceso de aprendizaje mutuo. También estamos muy ansiosos de ver resultados, comparar el proceso que cambia con la cultura, que cambia con las zonas, así que también es un proceso donde todos estamos aprendiendo. Yo sé que nos vamos a emocionar y nos vamos a sorprender todos. Muchas gracias. Y a ustedes les recuerdo que también pueden hacer parte de Tenemos que Hablar Colombia. Simplemente ingresan a la página web www.tenemosquehablarcolombia.co. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, ahí está, tenemosquehablarcolombia.co para que ustedes se puedan inscribir en estas conversaciones que nos ayudan a construir una hoja de ruta compartida para poder incidir en el futuro del país. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.